Estamos ya con el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, a quien le agradecemos que nos acompañe en el estudio de ABC Noticias. Bienvenido, fiscal. Muchas gracias, muy buenas tardes. Con este enorme placer de estar con ustedes. Pues muy preocupados por el incidente que se ha dado en la caseta Sacramento, donde en el ámbito de la opinión pública pudiese existir la percepción de que actuó mal el gobierno, actuó mal los elementos policíacos al detener a personas que se identifican como vecinos del lugar por pelear un espacio o un derecho a una vía libre en el ejido Sacramento. ¿Usted qué percepción tiene y qué informe nos puede dar? Bueno, mira, en realidad es totalmente lo contrario. Con esto quiero decir que cuando la autoridad interviene es primero porque hay una solicitud de parte legítima, número uno. Esa es la primera condición que debe existir. ¿Solicitud de qué o qué? Aquí, por ejemplo, hubo dos solicitudes. La primera de ella viene de los propietarios de los terrenos donde está o donde pasa esa famosa brecha. Claro, sí. Donde ellos mismos solicitan que por favor se cierre esa brecha porque a ellos les está causando problema, pues por temas de inseguridad, porque la gente que por ahí circula son desconocidos, porque está afectando sus propiedades, y entonces es la primera solicitud de parte legítima que se da. Presentamos hace un momento la gráfica. Pues muy bien, ahí es donde está la explicación de quiénes son los propietarios de esos predios y quiénes son los que solicitan en primera instancia la intervención de la autoridad. Y en segundo lugar, desde luego, viene una solicitud por parte de la Secretaría de Hacienda, en donde nos pide el apoyo para resguardar el cierre de la brecha, porque ha existido queja, porque por ahí están brincando para no pagar la caseta una cantidad impresionante de vehículos. Es decir, no solamente se circunscribe esto a la problemática con los ejidatarios, porque los ejidatarios, y creo que también ya lo comentaste, tienen en total 2.200 o 2.300 tarjetas para no pagar en la caseta, atendiendo la problemática que ellos manejan y que se atendió hace ya algunos años, y hay documentos firmados que avalan esa determinación. Pero resulta ser que al día circulan más de 2.000 coches por esa brecha. Esto significa que hay un daño patrimonial al presupuesto del Estado que está previsto en la Ley de Ingresos y que lamentablemente hay intereses oscuros que quieren desvirtuar esta naturaleza de este hecho para sacar probablemente raja política o, peor todavía, para favorecer intereses de otra naturaleza. Podríamos decir entonces que los que circulan por esa brecha no son en cierta manera los auténticos y legítimos vecinos, porque ellos ya cuentan con su tarjeta y cruzan por la caseta. Absolutamente, es decir, las personas que tienen un interés que sea reconocido por parte del Estado para no pagar la caseta, es decir, los vecinos, los ejidatarios, cuentan con una tarjeta. Claro, habrá que revisar cómo está esa distribución de tarjetas, porque tenemos información, tenemos evidencia que hay tarjetas que están a nombre de una misma persona, 2 o 3 tarjetas, y hay un caso en el cual detectamos que a nombre de una misma familia hay 39 tarjetas. Entonces habrá que entrar a revisar ese punto, pero eso le corresponde a la Secretaría de Hacienda. En lo que respecta al ámbito de seguridad pública, a nosotros se nos hace una solicitud de parte legítima para resguardar el cierre de la brecha atendiendo a esas condiciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues primero que nada se revisa la solicitud, se ve que esté apegada a derecho y se instruye al personal pues para que se constituyen en ese lugar y primero que nada pues resguarden las obras que se hicieron para llevar a cabo el cierre de la brecha, y en segundo lugar pues para evitar que haya confrontaciones entre los propietarios y las personas que llegaron convocadas previamente y que nosotros hemos identificado que hay una convocatoria que es de grupos de choque o grupos de provocadores para provocar a la autoridad y evitar el cierre de la brecha. Entonces, en este sentido, la actuación de la policía está, primero que nada, sustentada en derecho y, segundo lugar, se actuó legítimamente. Hay que destacar que estuvo presente el área de asuntos internos, exprofeso instruida para vigilar que la actuación de los policías fuera totalmente apegada a derecho. Y ese es el reporte que nosotros tenemos.
Lo que hay que destacar y dejar muy puntual es que la violencia jamás se generó por parte de la policía. La violencia vino por parte de provocadores, por parte de personas de grupos de choque que pretendían precisamente provocar a la autoridad para hacer aparecer esto como que hubo un acto de represión. ¿Y usted cómo, nada más falso, no hay acto de represión. ¿Usted cómo interpreta que sea el propio agente de Morena y el propio partido el que haya convocado a través de un spot y seguramente de otras múltiples formas a la comunidad de esta región, a los pobladores de las diversas comunidades, a que estuvieran ahí ese día en la mañana específicamente a cerrar el socavón, fuera Caseta Sacramento y consignas en contra del gobernador? Mira, yo creo que aquí fundamentalmente y lo que nos corresponde a nosotros como institución de seguridad pública es separar la parte política. Lamentablemente nosotros en esto vemos un alto grado, un alto contenido de cuestión política y ese es el principal problema que está aquejando ahorita a la ciudadanía. Siempre que hemos revuelto la cuestión política con los temas de seguridad pública, el resultado nunca es bueno. Entonces, aquí hay que mantener las cosas perfectamente separadas. Y desde luego, bueno, finalmente todos como autoridad, todos hemos protestado, hemos jurado ante la Constitución respetar y hacer respetar las leyes. Y esa es nuestra misión en la Fiscalía General del Estado y desde luego para cualquier autoridad. Tenemos que cumplir y hacer cumplir las leyes porque esa es nuestra obligación como autoridad. ¿Qué consecuencias tendría para las autoridades o para el gobierno del estado de Chihuahua que de tener conocimiento de que se abre una brecha no intervengan y dejen las cosas de esa manera, que esté libre y que cruce la gente como quiera? No, mira, yo creo que aquí en el gobierno del estado, en esta administración, siempre hemos sido muy puntual. Tenemos la obligación de recuperar los espacios perdidos en otras administraciones, recuperarlos para nuestros hijos, recuperarlos para nuestras familias. No podemos nosotros permitir que siga moviéndose grupos delincuenciales libremente por la sierra y por eso hemos nosotros decidido llevar a cabo acciones en la zona de la sierra para recuperar esos espacios. De la misma manera, no podemos nosotros permitir que la gente quiera ejercer violencia de propio derecho para alegar que se tiene o alegar un derecho que tal vez no se tiene. Eventualmente, y lo ha dicho el área correspondiente, el área de la Secretaría de Hacienda, si hubiese alguna persona que siente que tiene derecho a no pagar la caseta, tiene los canales abiertos para hacer su trámite, demostrar que se tiene el derecho y lograr la exención, como lo han hecho ya 2.200 personas que habitan en ese entorno. Pero nadie tiene el derecho, absolutamente nadie tiene el derecho, de ejercer violencia y tratar de cerrar a la fuerza una brecha o una zanja o una obra que ha ejecutado el gobierno para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Entonces, la obligación de nosotros como ciudadanos es respetar la ley. Si nosotros queremos que se nos respete a nosotros en nuestra persona, en nuestras propiedades, que la autoridad actúe correctamente, bueno, nosotros mismos tenemos que generar esa condición para que cuando la autoridad actúe, cumpla con sus funciones de manera cabal. Pero en este caso, como sucedió, un grupo de personas, provocadores, gente de choque, vienen y tratan de ejercer un acto de manera ilegal y con uso de la violencia, para luego pretender señalar a la autoridad que es la que está ejerciendo el acto de violencia, lo cual es totalmente falso. Todos los videos que se tomaron, tanto de una parte como de la otra, dan cuenta de eso. Porque también hay un señalamiento de que fue violentado el fuero constitucional al diputado Miguel Colunga del Congreso de Chihuahua. En lo absoluto. Por el contrario, lo que nos dejan muy en claro los videos que están circulando por las redes y en los diversos noticieros es que hasta ese momento todo estaba tranquilo. Se había detenido una persona y se le iba a poner a disposición cuando de repente aparece y de mutuo propio se sube a la patrulla para impedir el trabajo de la policía. Y ahí es donde se genera un momento de gritos, pero jamás fue detenido, jamás absolutamente. Y los mismos videos dan cuenta clara de ese momento y de lo que sucedió. Es evidente eso, que en los videos se da el testimonio de que no fue absolutamente detenido. No, él llega por su propio pie a la camioneta, se sube de mutuo propio, y ahí es donde se da un intercambio de palabras
Él hace como se voltea de espaldas y luego se voltea de frente y después se baja de la camioneta y se retira. Se retira. Entonces, aquí no hubo ninguna violación al fuero constitucional, nunca hubo el intento de detener a ninguna persona que tuviera esa calidad, pero desde luego yo llamo a la cordura a todos y cada una de las personas que están relacionadas con esto y especialmente a evitar que se utilicen estas cosas con ese ánimo político, porque aquí hay un dato muy interesante, mi querido amigo. Ese dato interesante es que esta brecha ha sido detectada ya como un espacio por donde se mueve la delincuencia, en donde hemos detectado, porque tenemos testimonio de esos hechos, que se mueve por ahí el movimiento de armas que vienen hacia la ciudad para después cometer las ejecuciones que hemos sufrido aquí en la ciudad de Chihuahua. Y de la misma manera por ahí cruzan los sicarios que también vienen especialmente del norte del estado a ejecutar esos actos de fechoría. Y de la misma manera circula también la droga y también hemos tenido evidencia de que por ahí, por la brecha, circularon a una persona que estaba privada de la libertad. ¿Y por qué lo hacen por la brecha? Porque de esa manera tratan de evitar los controles naturales que están en la propia caseta, en la propia ruta. Entonces, ahí es cuando uno pregunta, bueno, entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de la delincuencia? ¿Estamos del lado de la ilegalidad o estamos del lado en donde nosotros pedimos y exigimos que haya más seguridad para nuestros hijos y para nuestras familias? Ahora, es un tema para reflexionar. Ahora, la vía de inconformidad de estos grupos y de sus líderes de Morena lo han encauzado como deberían por el Estado de Derecho, hay recursos de amparo, hay algunas inconformidades que se hayan interpuesto o simplemente es estas manifestaciones. Fíjate que lo que llama la atención es que efectivamente en días anteriores no hubo una petición, no hubo una solicitud para expedir nuevas tarjetas, para revisar nuevos casos, no lo hubo. En cambio, sí circuló desde ese día, muy temprano, empezaron a circular llamados provocando, llamando al choque, llamando a oponerse a la autoridad. Y yo te debo decir que desde ese día en la mañana yo traté de comunicarme con las personas que de alguna manera tenían conocimiento de esto que iba a ocurrir. Y yo mismo les pedí, vamos a sentarnos a platicar, vamos a revisar este tema, cuál es el motivo de inconformidad. Y lamentablemente no se pudo dar esa reunión. Le apostaron más a la confrontación. Le apostaron más a la confrontación, pero incluso se les ofreció una mesa de diálogo para discutir el tema, ver si había casos que no se hubiesen atendido de personas que tuvieran un legítimo derecho para cruzar sin pagar la caseta, pero no, ni aceptaron el diálogo, ni aceptaron la conformación de una mesa de discusión, una mesa de trabajo, no. Simplemente continuaron con su estrategia de convocar a grupos de choque, a personas a oponerse a cualquier acto de la autoridad. Y eso, desde luego, no podemos nosotros, de alguna manera, seguir permitiendo que suceda eso. Es decir, nosotros queremos, todos como sociedad queremos que haya respeto a la propiedad privada, que haya respeto a nuestros derechos, que se respete a nuestras familias, y pues hay que empezar por eso, hay que regresar, hay que retornar a la legalidad en todos sus aspectos. Y desde luego tú lo acabas de decir de una manera muy clara, si tenemos alguna inconformidad, algún diferendo, existen los instrumentos legales que los propios diputados y senadores han creado para ejercer legítimamente un derecho, pero para eso necesitamos nosotros hacer uso de esas herramientas que establece la misma ley para que el Estado de Derecho prevalezca y garanticemos la seguridad de todos. Ahora, el gobierno del Estado ni cualquier autoridad puede cobrar a capricho cualquier impuesto o cualquier derecho. Tiene que estar fundamentado en un instrumento legal, en este caso la ley de ingresos. Y hasta donde yo sé, y le pregunto si usted tiene conocimiento, si los diputados de Morena, cuando se aprobó la ley de ingresos que emana del Congreso del Estado, hicieron un posicionamiento específicamente sobre su inconformidad por el tema de la caseta de Sacramento. No. Finalmente, en el presupuesto, en la ley de ingresos, ahí perfectamente queda clarificado cuáles ingresos son los que se están llevando al gasto público y de dónde derivan.
Y efectivamente en la ley de ingresos se lee perfectamente cuál es el rubro que corresponde a las casetas, y ese documento pues lo aprueba el Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido, el Congreso local es quien autoriza el cobro en las casetas, autoriza los montos, también muy importante, y también define hacia dónde se van los recursos que se obtienen de los diferentes rubros que generan recursos para el Estado. Entonces, como Morena, como integrante del Congreso, pues aprobó esa circunstancia jurídica. Bien, pues desde luego hay una división de poderes, el Congreso local aprueba la ley de ingresos y desde luego todos estamos obligados a cumplir con esa ley de ingresos. Finalmente, señor fiscal, de los detenidos, ¿cuántas personas hay detenidas? ¿Cuál va a ser su estatus? Mira, por lo pronto yo tengo el reporte de la Fiscalía Zona Centro que hubo un total de 10 detenidos. En efecto, entre ellos hay un joven de 17 años, que fue de los más activos en la agresión en contra de los policías. No hay que perder de vista que 2 policías fueron heridos durante estos hechos y el joven, pues lamentablemente participó de estos hechos. Por eso fueron presentados ante la Fiscalía. Ahora, por lo pronto se decretó su libertad con todas las reservas de ley, porque ahora la autoridad tiene la obligación de investigar los hechos, determinar la posible responsabilidad de las personas que fueron presentadas y en su momento pues serán el propio Ministerio Público y serán los jueces los que resuelvan el contenido de estas carpetas de investigación. De la misma manera tengo conocimiento que las personas que participaron en estos hechos fueron también a presentar ya una denuncia en contra de los elementos policíacos. La garantía es exactamente la misma. Se va a investigar, se va a resolver conforme a derecho y si hay alguna responsabilidad por parte de los elementos policíacos, se establecerá de esa manera, porque aquí no vamos a ocultar a nadie ni vamos a tergiversar los hechos. Aquí las cosas como sucedieron y en base a esos hechos tendrá que resolver el Ministerio Público. Entonces, hoy por hoy hay 9 personas detenidas. No, las 10 personas recuperaron su libertad de manera inmediata, pero se quedan sujetos a la investigación y al resultado de lo que determine el Ministerio Público. Señor fiscal, pero yo le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en ABC Noticias. Si hay algo más que usted nos quisiera aclarar o precisar. Pues nada más, reiterar un llamado a la ciudadanía, a todos. Hay que retornar a la legalidad, no podemos seguir permitiendo entre nosotros conductas ilegales, no podemos seguir tolerando el circular vehículos sin la identificación oficial, no podemos seguir tolerando el contrabando que se da de manera cotidiana como si no pasara nada, no podemos seguir tolerando la trata ilegal de personas, la inmigración con fines de trata tampoco la podemos seguir tolerando. Es decir, tenemos que retornar a la legalidad. Esa es una responsabilidad de todos nosotros y es lo único que nos va a garantizar que nosotros como ciudadanos cumplamos con la parte que nos corresponda para que a su vez la autoridad cumpla con la parte que le corresponde, que es proveer de seguridad a todos y a nuestros hijos. Gracias, fiscal, por acompañarnos en esta emisión. Muchas gracias, estamos a tus órdenes. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más de la información.